Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comenzar a explicar la distribución normal. La distribución normal es una distribución de variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua es aquella que al menos teóricamente puede tomar todos los valores dentro de un intervalo. Por ejemplo, la altura, la talla de un individuo. Yo puedo decir que una persona mide 1,7582 metros. Incluso le podría poner más decimales, todo depende de la sensibilidad del aparato con el que haya hecho la medida. Cuando una variable puede tomar eso, cualquier valor dentro de un intervalo, se dice que es continua. A diferencia de las discretas que solo podían tomar determinados valores, por ejemplo, el número de hermanos. Yo no puedo tener 1,325 hermanos. Tengo uno, tengo dos, pero solo números enteros. La función densidad es la función que dentro de las variables aleatorias continuas me permite calcular la probabilidad. Las vamos a representar por f de x, como cualquier función, y se caracterizan por los siguientes hechos. Lo primero, siempre es mayor o igual que 0. Segundo, el área encerrado bajo la curva siempre es igual a 1, es decir, coincide con la probabilidad del suceso seguro. Y por último, identificamos la probabilidad de un intervalo con el área limitada por la función entre los dos valores de la variable de ese intervalo. Me refiero a bajo la función densidad. La función de variable aleatoria continua más conocida se debe a Carl Friedrich Gauss. Esta función se llama distribución normal o distribución de Gauss. La distribución normal aparece de manera natural cuando hablamos de errores de medida, de medidas de alturas, de peso, de presión sanguínea y de otras muchas, como por ejemplo la propensión al crimen, la distancia de frenado de un vehículo, etc. También se puede aplicar para distribuciones binomiales con n, con el número de pruebas muy grande, mayor que 30, y valores de np y nq mayores que 5. Lo veremos en un vídeo. Está caracterizada por dos parámetros, la media, mu, y la desviación típica, que llamaremos sigma. La función densidad de la distribución normal es una función exponencial, esta concretamente, y su representación gráfica es la llamada curva en forma campana de Gauss. Por eso recibe el nombre de campana de Gauss, por su forma. Esta curva es una curva, como vemos que el área bajo ella vale 1, como hemos dicho, y que es una curva simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, a la izquierda del eje Y el área es 0,5 y a la derecha 0,5, ¿no? Puesto que el área total es 1. También es una función, la curva de Gauss, es una función densidad, es simétrica, como hemos visto, y unimodal. Es decir, solo tiene una moda. Y el valor de la moda coincide al valor de la variable aleatoria continua, que es igual a la media. Ese va a ser, en la media va a estar la media, no solo la media, sino también la mediana y la moda, puesto que estos tres parámetros coinciden. Los puntos de inflexión van a estar a distancia sigma, de desviación típica, de la media. Aquí esto es menos sigma y aquí tenemos más sigma, que sería el otro punto de inflexión. La recta I igual a 0 es una asíntota horizontal y a distancia sigma, es decir, en mu menos sigma, mu más sigma, tenemos un 68% de probabilidad, en mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma, el 95%, y en mu menos 2,5 sigma, mu más 2,5 sigma, 99%. Los parámetros de la distribución normal son, como hemos visto, la media y la desviación típica. La media, lo único que me va a decir a mí es dónde está el máximo de la curva de Gauss. Como vemos, si cambiamos la media, cambiamos el máximo, la curva se desplaza, pero la forma de la curva no varía. ¿De acuerdo? Tenemos la misma curva desplazada al valor de x, que sea la media, que va a ser donde esté el máximo de la curva. Bien, para un valor de media determinado, vamos a ver ahora qué pasa si disminuimos la desviación típica. Vemos que si disminuimos la desviación típica, la curva se hace más alta y más estrecha, más angosta. Pero siempre el área 1.
Si vamos aumentando la desviación típica, la curva se hace cada vez más baja y más ancha. También su área es 1, pero ahora como la desviación típica nos va a decir la dispersión de la curva, la dispersión es mayor, si sigma es mayor, y los valores están más alejados de la media. Bien, vamos a ver cómo se calculan probabilidades en una curva normal. En una distribución normal, la probabilidad puntual es nula, es decir, la probabilidad de x igual a un valor vale 0. Solo podemos calcular probabilidades de intervalos. Normalmente, la tabla normal para una normal 0,1, que es la que está tabulada, se llama la distribución normal estándar o típica, nos ofrece directamente para un valor de a determinado la probabilidad de que x sea menor o igual que ese valor a. Esto es lo que se mira directamente en una tabla. Vamos a ver, por ejemplo, la probabilidad de x menor o igual a 1,25. Va a coincidir con el área limitada por la curva normal desde menos infinito hasta este valor, 1,25. Y esto, para una distribución de media 0 y desviación típica 1, está tabulado y vale 0,8944. Vamos a ver cómo lo podemos, así lo representaríamos. Probabilidad de x menor o igual que 1,25, 0,8944. Vamos a ver cómo lo veríamos en la tabla. Quiero calcular este valor, que coincidiría con este área sombreada bajo la curva, y entonces me fijo en el número entero y el primer decimal, 1,2, y me voy aquí a 1,2. Y ahora con el segundo decimal me voy al eje horizontal y busco el segundo decimal, que es 0,05. Pues bien, en la intersección de estos dos rectángulos, que está en amarillo, voy a encontrar la probabilidad de z menor o igual, o menor, recordad que el igual aquí no vale nada, a ese valor, que es 0,8944. Este es el valor que me han pedido. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, me piden la probabilidad de z menor o igual a 1,23. Coincidiría con el área del recinto sombreado bajo la curva. Y ahora buscaría aquí el 1,2 y aquí el 0,03 me da 0,8907. ¿Qué pasa si lo que me piden ahora es una probabilidad mayor o igual? La tabla me da nada más probabilidades menores o iguales. Pero yo sé que el área bajo toda la curva vale 1. Y también este es el área que me piden. Y esto que está en blanco es lo que calculé antes, es decir, es la probabilidad de z menor o igual a 1,23. Por lo tanto, si toda el área bajo la curva vale 1, y la probabilidad de la parte azul es z menor o igual a 1,23, lo leo en la tabla, pues como yo puedo calcular la probabilidad, el área, esta roja, pues como 1 menos la probabilidad de z menor a 1,23 o menor o igual, es lo mismo, que es 0,1093. ¿Qué pasa si ahora yo tengo la probabilidad de un número negativo? En la tabla no hay números negativos, el más pequeño es 0. Obviamente la probabilidad de z menor o igual que 0 es 0,5, puesto que es la mitad de la tabla, ¿verdad? La mitad del área, el área total vale 1, pero los números negativos no están. ¿Qué hago? Pues me fijo que como la gráfica es simétrica respecto al eje Y, a la misma distancia a la derecha del eje X vamos a tener el 1,23. Es decir, este área rosa va a ser exactamente igual que este área blanca. Y este área blanca es 1, el área de todos, menos la probabilidad de z menor o igual a 1,23. ¿Qué sería eso? Vamos a ver ahora si tenemos un intervalo. Cuando tenemos un intervalo, siempre área mayor, es decir, la probabilidad de z menor o igual a 1,23, menos el área menor, la probabilidad de z menor o igual a 1,01. Ojo, ambos menor o igual, el signo no cambia en estos dos. Área mayor, probabilidad de z menor o igual a 1,23, menos área menor, probabilidad de z menor o igual a 1,01. Y buscando en la tabla, resto y tengo el área que me piden, que es esta azul que queda aquí. Vamos a suponer ahora que el recinto está dado por dos números negativos. Lo podría hacer también como antes, como área mayor menos área menor. Pero es más fácil pasar todo esto a la parte positiva. Este área en rosa sería el mismo que este en azul y sería la probabilidad de que z estuviera entre 1,01 y 1,23. Si lo hago como área mayor
z mayor o igual a 1,23 menos área menor, z menor o igual a 1,01, obtendré el área de este trocito azul que es igual al del rosa. Bien, ¿qué pasa si ahora uno es negativo y el otro es positivo? Pues nada, como antes vimos, área mayor, probabilidad de z menor o igual a 1,01, menor o igual, menos probabilidad de z menor o igual a menos 1,23. Área mayor menos área menor, los dos con menores o iguales. Y esta la tengo que poner, la probabilidad de z menor o igual que un número negativo, 1 menos la probabilidad de z menor o igual que el número positivo. Y me da eso. Vamos ahora cuando me piden la probabilidad de z mayor o igual a menos 1,23. Menos 1,23 está ahí, me están pidiendo ese área. Pero yo no puedo calcular la probabilidad ni de un mayor ni de un número negativo. Pero yo sé que a la misma distancia del eje X, pero por la parte positiva, voy a tener el 1,23. Y lo que sí puedo calcular es la probabilidad de z menor o igual a 1,23. Fijaos que esto y esto por simetría son áreas exactamente iguales. Por lo tanto, cuando tengo el mayor o igual y un número negativo, es exactamente igual que la probabilidad de z menor o igual a 1,23, que es 0,8907 en este caso. Bien, pero podemos preguntarnos, vale, muy bien, esto es cuando la distribución es 0,1, pero ¿qué pasa si la distribución normal que yo tengo no es 0,1? Sino es cualquiera que no sea 0,1, una mu sigma cualquiera. Pues hay que hacer un proceso que se llama tipificación, que no es más que realizar un cambio de variable. La variable x, que me da el problema, la voy a cambiar a la variable z, que es el equivalente en la distribución típica. Y z va a ser igual a x, que es el valor que me dieron, menos mu, que es la media que me han dado, de la distribución normal que me han dado, partido por sigma. Y en esto ya va a dar el valor justamente equivalente a la distribución 0,1, que es la que tengo tabulada. ¿Cuál sería nuestro procedimiento entonces? El proceso sería lo siguiente. Primero, tipificar. ¿Qué es tipificar? Pues hacer un cambio de variable. Hacer de la variable x, el problema, a la variable z, que es la correspondiente a la distribución 0,1 que tengo tabulada. ¿Cómo se hace? Pues con este cambio de variable. Z igual a x, que era la variable en la normal mu sigma que me den, x menos mu partido por sigma. Y esto ya está en la distribución normal 0,1. Luego busco en la normal 0,1, en las tablas, probabilidad de z menor, ahora es z, que este valor que obtuve aquí, lo busco en la tabla y ahora, si a mí me pidieran la probabilidad, ya lo tengo. Pero si me pide un número de individuos, tendré que multiplicar la probabilidad por el número total de individuos. Y si me pidiera un porcentaje, el porcentaje sería multiplicar la probabilidad que he calculado por 100. Esto en un futuro vídeo lo veremos y lo trabajaremos con algún ejercicio concreto. Hasta ese momento, gracias por vuestra atención y os veo en ese futuro vídeo.